¿Qué tal, amigos? Nuevamente sean bienvenidos a su canal, Estudiando el Verbo. En esta ocasión, Estudiando el Verbo presenta a Jacques Doucan. Sí, en este seminario se llama Secretos de Daniel. Y en esta ocasión vamos a ver el tema 4, titulado El árbol en medio de la tierra. Así que agradecemos infinitamente su presencia en este canal. Y les pedimos que nos acompañen hasta el final de este tema tan interesante que el Elijah de White nos recomienda que tanto el libro de Daniel como el libro de Apocalipsis podamos analizarlo, leerlo y de esa manera estar conscientes en el tiempo en que vivimos. Bien, vamos a iniciar entonces, como siempre, con una oración. Así que les pido humildemente que ahí donde están puedan inclinar su rostro y puedan acompañarme con una palabra de oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú mereces toda la suprema alabanza y gloria. Queremos suplicarte, oh Señor, perdones nuestros pecados, y queremos también agradecerte, Padre eterno, por cada una de tus bendiciones derramadas en esta semana y en tu día santo, Padre eterno, que estamos grabando este audio. Queremos suplicarte que nos habilites con poder y que podamos, Señor, por medio de tu Espíritu, hablar conforme a tu palabra, Señor. Gracias por escucharnos, gracias por atender nuestras súplicas, porque en Cristo Jesús te agradecemos, te rogamos y te pedimos todo. Amén, amén. Los secretos de Daniel, de Jacques Doucan. Vamos al tema 4, titulada El árbol en medio de la tierra. Vamos a la introducción de este tema, el porvenir del mundo revelado, de Marvin Maxwell, ¿verdad?, donde nos habla acerca de Dios y nuestro orgullo. Muchos padres se sienten orgullosos de sus hijos. Los artesanos se sienten orgullosos de sus obras. Entonces, ¿qué tenía de malo el orgullo de Nabucodonosor? Algunas palabras tienen varias acepciones. Para un aficionado a los animales, gato es un animalito de pelo sedoso. Para el dueño de un automóvil, gato o gata, al menos en algunos países, es un aparato que les ayuda a levantar la carrocería del vehículo. Los diccionarios nos dicen que el orgullo, cuando se lo aplica a la familia o al trabajo que uno hace, puede ser un deleite saludable, una razonable sensación de estima propia, una justificable sensación de satisfacción. Pero hay otra clase de orgullo que se define como una estima propia exagerada. Esta era la clase de orgullo que Nabucodonosor albergaba en su corazón. Las Sagradas Escrituras nos recuerdan que el orgullo y la arrogancia no pueden conducir, más bien nos pueden conducir al desastre, de acuerdo a lo que dice Proverbios 16:18. Y nos dicen además que Dios aborrece el orgullo. Es el hecho de que cuando tendemos a tener una opinión demasiado elevada de nosotros mismos, solemos despreciar a los demás y los tratamos con desconsideración. Daniel dijo al soberbio Nabucodonosor: rompe tus pecados con misericordia. Daniel 4:24. Daniel 4:24. Y las escrituras dicen: se te ha declarado, hombre, lo que es bueno, lo que Yahvé de ti reclama, tan solo practicar la equidad, amar la piedad y caminar con tu Dios. Miqueas 6:8. Además de eso, si el orgullo despierta en nosotros sentimientos negativos hacia los demás, también nos separa de Dios. Y está lo preocupante de este tema, ¿verdad? Que el orgullo nos separa de Dios. Vamos a entrar entonces a la primera parte de este tema, donde por primera vez el libro de Daniel presenta a un Nabucodonosor sonriente. Hasta ahora su expresión había sido siempre de enojo. Ese mismo rey ahora saludaba con un shalom, que significa paz, o sea, multiplicada. Daniel 4:1. Ahora por primera vez reconoce al Dios de los hebreos en un sentido absoluto, como una deidad superior a todos y como un Dios personal. Llama la atención esto, ¿no? Porque solamente existe un Dios, el Dios verdadero. Todos los demás dioses, sin duda, son dioses de barro, dioses que tienen ojos y no ven, dioses que tienen boca y no hablan, dioses que tienen mano y no reciben,
dioses que tienen pies pero no caminan, ¿verdad? Ahí la diferencia de el Dios verdadero y los demás dioses. Entonces, Nabucodonosor reconoce que hay un Dios absoluto, ¿verdad? Una deidad superior a todos y como un Dios personal, versículo 2. Señala señales y milagros, ¿verdad?, que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Es interesante que hasta este momento Nabucodonosor reconoce lo que Dios ha hecho con él. En los capítulos anteriores, Nabucodonosor apareció únicamente para dar órdenes. Ahora presenta un testimonio espontáneo de lo que Dios ha hecho por él. Él había visto señales y milagros, ¿verdad? Algo había pasado en la vida de Nabucodonosor, había nacido de nuevo, se había convertido. Nabucodonosor ahora permite que su alma rebose de alabanzas. Sus palabras son hermosas. Versículo 3. Nabucodonosor no solo se maravilla de los milagros, percibe a través del milagro presente el milagro futuro, o sea, el establecimiento del reino de Dios. Un reino que no será destruido por ninguna mano humana, ¿verdad? Un reino eterno. Acepta el señorío de Dios. Para Nabucodonosor esta verdad le fue difícil aceptarla. Por fin ha entendido que la eternidad es una característica solo del reino de Dios. El único reino duradero es el de Dios. Nabucodonosor reconoce por primera vez la existencia de una autoridad por encima de él. Ahora él anhela otra clase de gozo, otro reino, el reino venidero. Yo digo amén. El sueño, más bien un sueño, está por acontecerle al rey Nabucodonosor. Un sueño le está queriendo hacer comprender cuán efímero es todo. El horrible sueño lo dejó abrumado. Versículos 4 y 5. Esto sucedió más o menos en los años 568 a.C. Ya había reinado 35 años. ¿Verdad? Nótese, ¿verdad?, en qué momento le viene un segundo sueño. El sueño se lo ha enviado Dios. Y entonces el rey pasa a la exposición del sueño. El sueño compara a Nabucodonosor con un árbol en su plenitud. El sueño es bastante raro. Consulta nuevamente. Parece que no había entendido que solamente Dios revela el presente y lo porvenir, porque consulta todo tipo de sabios, pero nadie se atreve a interpretarlo. Todos están condenados al fracaso, versículos 6 y 7. Y como último recurso recurre a Daniel. Arrinconado, el rey no tenía otra opción, ¿verdad? Su preocupación es guardar su apariencia, versículo 8. El rey atribuye el poder a Daniel, su dios babilónico. Noten aquí esta discrepancia que hay en sus convicciones. Por un lado reconoce Nabucodonosor que hay un rey absoluto y que le ha dado señales que le hacen pensar así, ¿verdad? Pero por otro lado aparenta que sigue su propia religión de sus padres, sus costumbres. Y entonces llama a sus adivinos. Y entonces su preocupación es guardar apariencia. Versículo 8. El rey atribuye el poder de Daniel no al Dios verdadero, sino a su Dios babilónico. Su relato e interpretación se presentan en dos escenarios. Uno es positivo e implica un árbol en plenitud. El segundo es negativo y habla del destino del árbol. Sin duda, si hasta aquí no has comprendido que el simbolismo que presenta el capítulo 4 acerca de quién es el árbol, podemos decir y afirmar que el árbol representa a Nabucodonosor y ese árbol tiene un destino. Ahora, Daniel va a la explicación del sueño. El simbolismo del árbol no era extraño para Nabucodonosor. El paralelismo entre el árbol y la estatua de Daniel 2 es claro. Capítulo 2, versículo 8 del libro de Daniel. Comparado con el capítulo 4, 11 y 12, se identifica el árbol con la cabeza de la estatua y esta representa a Nabucodonosor. La figura del árbol hace alusión al carácter presuntuoso del rey. Es evidente que no es un árbol común. Todo apunta a su superioridad, pero debajo del follaje de alabanza hay una capa de duras críticas. Es el orgullo de Nabucodonosor lo que la imagen del árbol describe en realidad. El orgullo del rey es proporcional a la altura del árbol.
Este árbol enorme es en realidad un insulto abierto hacia Dios o para Dios. De manera que el árbol del sueño simboliza el orgullo que había en su mente, en su corazón de Nabucodonosor, que tiene intenciones de reemplazar a Dios, de hacer suyo esa doctrina que en un principio en el jardín del Edén puso Satanás en el ser humano, cuando le dijo: no morirás, sino al contrario, serás como Dios sabiendo el bien y el mal. Ese pensamiento sin duda prevalece hasta nuestros días. Ahora, Daniel va a la explicación del sueño, a que el rey Nabucodonosor ponga los pies sobre la tierra, a que descienda de donde se está parado y pise tierra firme. El descenso del cielo es igual, versículo 23, al de la historia de Babel, Génesis 11, del 4 al 9. De repente se detiene el crecimiento del árbol. Entonces, de la serenidad pasamos a la actividad violenta, porque algo perturba esa tranquilidad en la que vivía, esa paz que nos presenta el versículo 1 ahí en Daniel 4. Es la entidad del ser celestial, ya sugiere un cambio en el destino del rey. Se le llama vigilante y santo, versículo 13. Este vigilante o ángel celestial anuncia el destino del rey en dos declaraciones. Una vez cortado el árbol, desaparece de la vista, versículos 14 y 23. Despojado de sus ramas, hojas y frutos, pierden su función universal. El árbol caído y despojado, versículos 15 y 16. Es sujetado a la tierra, aprisionado con la atadura de hierro y bronce para evitar que siga creciendo. Se identifica la cepa del árbol con una bestia. Y esta bestia duerme en el campo con las demás bestias, come, anda y vive como una bestia. Su mente humana es sustituida por un animal. Noten esta parte que es muy interesante, ¿verdad? Porque dentro del capítulo de Daniel podemos ver diferentes tipos de bestias, ¿verdad? Pero esta bestia tiene formas muy especiales, ¿verdad? Tiene cabeza de hombre y cara de hombre, pero se comporta como un animal. Según lo que indica Daniel, versículo 25, Nabucodonosor dejará de ser una bestia solamente cuando reconozca que el Dios Altísimo tiene el dominio. El estado animal del rey está vinculado con su inconsciencia religiosa. El rey no tiene un conocimiento verdadero de Dios. Nabucodonosor es como como el caso de la palabra del sembrador, ¿verdad? El caso donde la semilla cae en buen terreno o cae en un terreno no fértil, porque viene las aves del campo y se la llevan, ¿verdad? Porque viene el enemigo y lo hace dudar. Esto significa que el rey no tiene un conocimiento verdadero de Dios. Y Dios mismo fija el tiempo, 7 tiempos. En profecía, un tiempo equivale a un año, de acuerdo a lo que dice el profeta, una cita del profeta Ezequiel, un Deuteronomio, ¿verdad? El número es sagrado e indica el origen divino del decreto. Pero en este caso, si 7 tiempos son los que ha decretado Dios, que Nabucodonosor sea como una bestia, entonces son 7 años, 7 años. Pero aún hay lugar para la esperanza. El momento de ejecutar la profecía todavía no ha llegado. Todavía tiene tiempo de revertir la sentencia. Es decir, Dios le da un año, versículo 27, para reflexionar, para reconocer que solo Dios es el soberano del universo, que solo Dios puede cambiar los tiempos y las leyes. 2 veces le dice Daniel que si reconoce a Dios eso, lo salvaría, versículos 25 y 26. La solución es religiosa y tiene que ver con la relación con Dios, con el Dios del cielo. Pero también hay un aspecto ético, versículo 27. El arrepentimiento implica también una dimensión horizontal. Es decir, esto significa que tiene que ser sabio como gobierno, que debe ser misericordioso con sus súbditos. Si solo reconoce a un Dios que lo trasciende, podrá respetar a los pobres y practicar la justicia. El temor de Dios, es decir,
nuestra conciencia de que Dios está vigilándonos, impide el libertinaje y nos obliga a ser justos. Esto es importante que lo sepamos nosotros. Voy a repetir esa parte. El temor a Dios, es decir, nuestra conciencia de que Dios está vigilándonos, impide el libertinaje que nos obliga a ser justos. Quiero leer una cita que se encuentra en Gálatas 5 de manera adicional, donde hace relación a esto el apóstol Pablo. Voy a empezar desde el versículo 16. Se dijo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Sin duda hay un paralelismo, ¿sí? Aquí, ¿sí? Traducido como temor a Dios, ¿verdad? El amor a Dios implica el amor al prójimo. Ignorar a Dios es despreciar a los demás. La ética y la religión están entrelazadas, una supone a otra. El arrepentimiento todavía es posible, tiene una vía de escape, el rey. El resultado del decreto entonces es responsabilidad del rey, es decir, y esto aplica no solamente al rey, sino aplica a todas las criaturas que Dios puso en esta tierra. Su destino descansa en sus propias manos. Nabucodonosor tiene libertad, pero hay un tal vez, un quizá. ¿Por qué? Nabucodonosor no debería arrepentirse a fin de recuperar su prosperidad, sino porque comprende la gravedad de su pecado. Nuevamente, esto nos implica a todos por igual, ya sea que tengamos un elevado puesto dentro de este mundo o seamos el más sencillo de los hombres o mujeres. El arrepentimiento no debe ser interesado, sino incondicional. No podemos obligar a Dios. No sería un Dios soberano, sino una máquina expendedora. Dios es libre al igual que los seres humanos, pero Él es amor, sabe que es lo mejor para todos nosotros. Él quiere salvarnos eternamente. Debemos recibir sus bendiciones como un regalo, no como una recompensa a nuestras obras. No podemos forzar a Dios para que haga lo que queramos con los justos. Él sabe qué es lo mejor. Con todo, un rayo de esperanza penetra en el sueño. El árbol no sería arrancado de raíz, queda el tronco, tiene la posibilidad de brotar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Que Él no solamente tiene la posibilidad de alcanzar la salvación, sino también la salvación en Cristo, sino también permanecer en su puesto como rey, devolverle sus poderes en este mundo. Es decir, tiene la posibilidad de brotar. Hasta la hora más oscura permanece la esperanza. Ahora, en vista de que el rey Nabucodonosor cerró sus oídos, viene el cumplimiento del sueño. El cumplimiento de la profecía se cumple en el tiempo y en el espacio. Sucedió un año más tarde, en el aniversario del sueño, en el palacio del rey. ¿En qué momento? Cuando el rey se enorgullece por sus logros. Está admirando los frutos de su prosperidad. En efecto, Babilonia era digna de alabanza. Nabucodonosor dejó huella en la historia como el mayor constructor de Babilonia. Babilonia es una de las 7 maravillas del mundo con sus jardines colgantes. Estos fueron creación de Nabucodonosor en honor a su esposa Amitis, para que no extrañara las colinas verdes de su Media natal. Pero el orgullo de Nabucodonosor lo que impulsó a emprender esa obra, es decir, fue el orgullo de Nabucodonosor lo que lo impulsó a emprender esa obra. Una voz del cielo, al igual que en la Torre de Babel, interrumpe su obra, versículos 31 y 32. El rey empieza a actuar como un animal. Pero quiero regresarme para que podamos leer directamente de la palabra de Dios. Tomen sus Biblias, el versículo 29 y 30. El versículo 29 y 30. Dice, al cabo de 12 meses, es decir, en el momento que pasó un año para que se cumpliera la profecía, paseando en el palacio real de Babilonia, versículo 30, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad? Y luego el versículo 31, miren lo que es, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado de ti. Dios cumple siempre su palabra.
Todas las profecías son condicionales, casi todas las profecías son condicionales, ¿verdad? Así que podemos revertir nuestro destino final por un destino que sea para vida en Cristo Jesús, ¿verdad? El rey empieza a actuar como un animal, a comer y a dormir y a pesar como un buey, versículo 33. Paradójicamente, al procurar superar a los demás seres humanos, ha caído por debajo de la humanidad. Todo el que ambiciona el éxito sin Cristo debe reflexionar en su significado. Cuando se llega a la cima, ¿qué otra alternativa existe más que irse en pique? Se ha identificado la conducta de Nabucodonosor como una variante de la paranoia y la esquizofrenia. El paciente imagina que se ha convertido en un lobo, esto es licantropia, o un buey o antropia, y se comporta como tal hasta los detalles más íntimos. En 1975, un asierólogo, A.K. Grayson, publicó un texto cuneiforme que se conserva en el Museo Británico que hace alusión a la locura de Nabucodonosor. De acuerdo con el texto, Nabucodonosor permaneció así por 7 tiempos, o sea, 7 años. La palabra usada para tiempo es idán y simboliza un año. O sea, Nabucodonosor pasó enfermo 7 años. No importa la gravedad de la enfermedad, el paciente siempre retiene un fragmento de conciencia y experimenta momentos ocasionales de lucidez. Inclusive en las garras de la enfermedad mental, una persona sigue siendo humana sin perder nunca su potencial para la libertad y el libre albedrío. Por eso los psiquiatras se niegan a clasificar a sus pacientes como locos. El paciente es una persona enferma, implicando que existe un potencial para mejorar. Todo lo que Nabucodonosor tuvo que hacer es elevar sus ojos al cielo. Nabucodonosor se convirtió en bestia cuando creyó que era un dios. Recuperó su humanidad solo cuando reconoció que era una bestia y miró hacia el cielo. Solo quien es capaz de mirar más allá de su propio yo puede ser salvo. La salvación viene de fuera, no de adentro. Al igual que en Nabucodonosor debemos elevar nuestros ojos hacia el cielo. Cuando el rey descubre esta verdad en la profundidad de su propia alma, su cordura vuelve. Para Daniel la fe y la razón son compatibles. Una vez recuperada su cordura, el rey alaba a Dios. Versículos 36 y 37. Bendice y alaba a Dios porque Él predomina para siempre, vive para siempre y reina para siempre. Yo digo amén. Su oración es de adoración centrada completamente en Dios. Al recuperarse de su locura, el rey no va a nadie sino a Dios. De repente es consciente que le debe todo a Él, que sin Dios no es nada. A un lado de Dios, los habitantes de la tierra somos nada. Fue necesario el milagro de una nueva creación en su vida. Ese milagro se llama conversión. Consciente de sus limitaciones, se arrepiente, se humilla. El rey experimentó la conversión, nació de nuevo. ¿Qué lecciones encontramos en esa historia para el tiempo del fin? Número 1, la conversión es esencial. Número 2, Dios utilizará sueños para llamar. Número 3, personas de eminencia se convertirán. Número 4, personas que fueron duras serán quebrantadas. Número 5, Dios podrá usar medidas extremas con tal de salvar a sus hijos amados. Yo digo amén. Quiero terminar con esta cita que se encuentra en el Evangelio de Juan, donde el Señor Jesucristo hace alusión a esto. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos. Yo voy a leer desde el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, el principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Con esta cita llegamos al final de este tema, de este seminario, los secretos de Daniel, esperando que hayamos cumplido para que sea esto una bendición para usted y todos los seres que le rodean. El Señor le bendiga.